Nosotros habíamos quedado en la Profe, clase 15, ¿cierto? Más o menos. ¿Ah? ¿Me escucha, mamá? Se escucha como medio robótica, profe. Ya. Pero no tengo una universidad, no tengo internet, así que no hay mucha opción hoy día. No sé qué le pasó al internet en la casa. Entonces vamos a hacer la silla. Si no entienden, me dicen por el chat y o por aquí también. Así yo voy repitiendo. Ya les decía que en la clase 15 habían quedado unas diapositivas, las finales, ¿cierto? Para trabajo individual. Y si tienen alguna duda, me preguntan, pero necesitamos avanzar, así que hoy día vamos a ver la clase 16. ¿Ya? Que es composición de funciones continuas. Consideremos los conjuntos no vacíos A, B y C y dos funciones f y g que van de A a B y de B en C. Definimos la composición de funciones g y f como la función g compuesta con f, que va de A hasta C. Dada de esta forma, para todos los elementos de A, G compuesto con F en A va a ser igual a G compuesto por F de A. Ya, esa es la composición. Fíjense que G compuesto con F son elementos que parten en A, el A es el dominio de F, y llegan a C, que es el conjunto de llegada de G. Y entonces lo podemos ver así. Tengo mi conjunto A, tengo el conjunto B y tengo el conjunto C, ¿cierto? Y mi función f va de A en B, la función G va de B en C, y entonces, si tomo un elemento en A, ¿cierto? Va por F, bajo F, a un punto en B, que va a ser F de A, y luego ese punto lo podemos tomar y llevarlo a C bajo G, ¿cierto? Y en realidad va a llegar a G compuesto con F de A. O si quieren, se puede escribir G de F de A, ¿cierto? G y en paréntesis F de A. Así como está acá arriba. Esa es la composición de funciones. Bueno, va a ser importante notar que dadas las funciones f y g, entonces la composición G compuesto con F tiene sentido, ya que el F está contenido, F de A está contenido en B. F de A es la imagen bajo F de A, ¿cierto? Es decir, yo tengo el conjunto A, y si vemos la imagen de A bajo F, va a ser un subconjunto de B. ¿Ya? Y si considero este subconjunto, F de A, bajo G va a ser un subconjunto de C. Así que está bien definido. Pero si ahora consideramos la composición de la función f y g, es decir, f compuesto con g, o sea, al revés, entonces esta función puede no tener sentido, ya que la imagen de B bajo F no es un subconjunto de A, sino un subconjunto de C. Es decir, está como para el otro lado, ¿cierto? O no sé qué. Porque fíjense que G toma elementos de B y los lleva a C, ¿cierto? Pero ahora yo, al considerar elementos en C, no puedo aplicar F, porque F toma elementos en A. Entonces no está bien, no está definida en este caso el F compuesto con G, pero sí G compuesto con F. O sea, esta función va de aquí hacia acá con esa dirección y no la podemos mezclar. Bueno, veamos unos ejemplos. Consideremos esas funciones. F, que va de los naturales y llega a n partido por n más 1.
y G racional positivo y llega a los reales, que toma ese racional y lo lleva a la raíz de ese racional. Esas dos funciones, fíjense que tomo un número natural y lo divido por el partido por el que sigue. Así que es una fracción. Y esto puede ser un número natural o puede ser una raíz, ¿cierto? Una raíz de algo. Entonces vamos a observar que G compuesto con F sí está bien definida, ya que tengo aquí los naturales, vamos a poner el dibujito, son los naturales, ahí. Aquí tengo F, y aquí tengo los racionales, ¿ya? Aquí en un subconjunto de él, lo vamos a hacer de otro color. Aquí son los racionales positivos, ¿ya? Los mayores igual que 0. Entonces eso toma eso y los lleva a los reales. Vamos a poner el circulito, pero sabemos que los reales, ¿cierto? Se escriben como 8. Ese peso me hablo con lápiz. Estos son los reales. Entonces, fíjense que dice que G compuesto con F sí está bien definida porque voy a tomar elementos aquí. Voy a tomar un elemento, ¿cierto? Y lo va a llevar acá. Pero si ese elemento está aquí, bueno, llega hasta ahí. Pero si llega a... pero son los naturales. Muy bien. A ver, ya. Son los números naturales, así que todos los naturales van a llegar a este conjunto. Ahí, bueno. A todos los racionales positivos, ¿cierto? Esa es la imagen. Así que no hay problema. Y ahora los racionales positivos van a llegar a los reales. Ya mi lápiz está medio loco, así que... Entonces está bien definido, ¿cierto? Pero si ahora consideramos al revés, pero sin embargo la composición F compuesto con G no está bien definida. ¿Por qué? Porque si yo tomo ahora 3 conjuntos aquí, vamos a... Ahora considero ahora los conjuntos. Si ahora considero este conjunto, tengo los 3 conjuntos. Voy a poner aquí. No sé por qué no puedo juntar los conjuntos. Ya. Ahora necesito F compuesto con G. Es decir, primero va G. Así que va G aquí. Si G está aquí, entonces estos son los Q positivos. O 0. Y estos son los reales. ¿Ya? Y después sería F. Pero F no va en los reales, sino que va en un subconjunto que son los naturales. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, sin embargo, la composición no está definida porque la imagen de Q con respecto a G no son los naturales, ¿cierto? La imagen de este conjunto va a llegar acá, a un conjunto mayor que los naturales. Entonces no puedo hacer la composición. Necesito que la composición vaya de un conjunto a exactamente el conjunto que yo quiero para continuar.
Pero aquí entonces van a haber elementos que están en la imagen de G, pero no están en el dominio de F. Y entonces por eso no va a estar bien definida la composición. Entonces está definida bien para un lado, pero para el otro no. Así que obviamente decir que, bueno, ahí se lo vamos a decir después, F compuesto con G no es igual, es más, no podemos escribir las dos iguales, que G compuesto con F. Pero eso también pasó en G compuesto con F, dice Karina. ¿Por qué? No, porque fíjate que aquí, en el G compuesto con F, todo lo que está en el dominio de F, que son los naturales, llegan exactamente al conjunto chiquitito que eran los racionales. Pues fíjate que la función f toma números naturales y llega a los racionales. Uno toma aquí los racionales, pero en realidad como son números naturales son la imagen de f, o sea, f natural, ¿cierto? La imagen en realidad son los racionales. Y si consideramos los números naturales igual a 0, entonces son los racionales o el 0. ¿Ya? Esa es la imagen. Así que tomo todos los elementos de los números naturales, llegan exactamente a los racionales positivos, que es el dominio de G. Sí. Así que aunque fíjate que la función aquí, estos conjuntos no son iguales, ¿cierto? Pero la imagen de F es exactamente el dominio de G. Y eso es lo que tiene que pasar para hacer la composición. Ya. Bueno, ahora consideremos la función sobre los números reales, ¿cierto? X cuadrado más 5x menos 3 y g de x igual a x más 1. Tomo, fíjense que, acuérdense que el dominio y el codominio pueden ser un conjunto bien grande, ¿cierto? Y después uno tiene que empezar, si quiere, para que esté bien definida la función y que tenga las propiedades que yo quiero, puedo empezar a reducir o a restringir esos conjuntos. En este caso, bueno, el dominio siempre necesito que sean los elementos, todos los elementos que voy a usar, porque así está definida la función. Una función se es llamada función. Una función es llamada función, ¿cierto? Si todos los elementos de conjunto de partida, ¿cierto? Van a ser tomados y van a encontrar un elemento en la imagen. ¿No me están escuchando? ¿Qué pasó? ¿No me escuchan? A ver, ¿qué pasó? Ahora lo escucho. No. A ver si se conecta con el celular. Profe, ahora sí se escucha. Ahora sí se escucha. Ya voy a tratar de conectarme con el celular a ver si está mejor. Ya, ¿ahora me escuchan mejor o no? Ahora sí, ya. Vamos a ver si cómo funciona con esto. Ya. Entonces, dice, consideremos las funciones sobre los números reales. Y tenemos esas dos funciones. Entonces, tenemos el dominio, ¿cierto? Que son los reales. Y sus imágenes van a ser diferentes, ¿cierto? Bueno, ¿qué va a pasar con la composición? En este caso, ambas composiciones están bien definidas. Por ejemplo, si hago G compuesto con F, es G evaluado en F de X. Pero F de X es X cuadrado más 5X menos 3, ¿cierto? Es tomar X y evaluarlo en F, así que queda así.
Y G, la función G toma el valor de X y le suma 1. Así que le toma ahora este valor X, X cuadrado más 5X menos 3, y le suma 1. Y me queda esa es la función. Por otro lado, G compuesto con F va a ser F evaluado en G de X es X más 1, y la función F es toma el X, lo eleva al cuadrado, le suma 5 veces el valor y le resta 3. Entonces tomo el valor, lo elevo al cuadrado, le sumo 5 veces el valor y le resto 3. ¿Cierto? Bueno, ahí reduzco términos semejantes, me queda X cuadrado más 7X más 3. Fíjense que ambas están definidas, en los casos anteriores no siempre estaban definidas, ¿cierto? Las dos composiciones, pero fíjense que las dos son diferentes. Así que es importante notar que G compuesto con F es diferente a F compuesto con G. Entonces podemos tener dos funciones y tenemos que verificar si cumple la composición F compuesto con G o G compuesto con F. Puede que en algunos casos valgan las dos o puede que valga solo uno. Eso. Y además, si valen los dos, las composiciones pueden ser diferentes. Ahora, como nos gustan los problemas, ¿cierto? Ahora lo vamos a hacer más complicado. Ahora vamos a considerar tres funciones. Dice dos funciones, pero son tres funciones, F, G y H. Entonces no es difícil ver que H compuesto con G compuesto con F va a ser igual a H compuesto con G compuesto con F. Fíjense que aquí tengo un paréntesis aquí y acá tengo ese paréntesis. Eso quiere decir de que la composición de funciones es asociativa y eso va a cumplir siempre, porque fíjense que no estoy cambiando el orden de la composición. Es H, G y F, H, G y F. Lo único que aquí voy a hacer la composición de H con G primero y después F. Y aquí hago H compuesto por G compuesto con F. Esto lo hago primero. Parece que los paréntesis se hacen primero. ¿Ya? Y lo que está diciendo aquí, que esta propiedad, que podemos hacer cualquiera de los dos, el orden, en paréntesis, ¿cierto? Y van a ser iguales. Y ahora tenemos una proposición sobre propiedades de inyectividad y sobreyectividad de composiciones. Si tenemos dos funciones, que sean dos funciones, f de A a B y de B a C, entonces, si las dos son inyectivas, la composición G compuesto con F es inyectiva. Si las dos son sobreyectivas, la composición va a ser sobreyectiva. Y si las dos son biyectivas, también va a tener la composición biyectiva. Fíjense que el B, o sea, la imagen de aquí es igual al dominio de G. Entonces, solo podemos hacer G compuesto con F y no la inversa, porque puede ser que A sea distinto de C. Entonces, esta es la que se asegura que es inyectiva. G compuesta con F. Bueno, ahí vamos a ver la demostración. Entonces, consideremos las dos funciones que son inyectivas y por lo tanto debemos mostrar que la composición de ellas también lo es. ¿Qué quiere decir que son inyectivas? Quiere decir de que f de A es igual a f de B, implica que A es igual a B, ¿cierto? Y para demostrar entonces que G compuesto con F es también inyectiva, voy a tomar dos puntos, bueno, aquí llaman A1 y A2, y voy a decir de que G compuesto con F en A1 va a ser igual a G compuesto con F de A2. Ahora mi función es G compuesto con F. Bueno, por la definición de composición es lo mismo que G de F de A1, ¿cierto? G de F de A1, así que me queda esa igualdad. Dado que G es inyectiva, ¿cierto? Ahora G evaluado en este punto, F de A1. Digo que G evaluado en ese punto es igual a G evaluado en este otro punto. Entonces, como G es inyectiva, se cumple que los puntos son iguales. Es decir, F de A1 es igual a F de A2. Uy, pero F es inyectiva. Pero si F es inyectiva, F de A1 es igual a F de A2.
Profe, ¿puede repetir lo último? Es que se le cortó. Ya, gracias. ¿Cuál, lo del G o del F? Lo del G, que desde ahí se le empezó a escuchar como robot. Ya. Entonces, tenemos la función G compuesto con F y lo vamos a evaluar en A1, ¿cierto? Y lo vamos a evaluar en A2. Por lo tanto, quiero demostrar que esa función G compuesto con F es inyectiva. Entonces, vamos a suponer que eso vale, y entonces tengo que demostrar que sus puntos A1 y A2 son iguales. Entonces, por composición, esto es G de F de A1 y es igual a G de F de A2. Pero G es inyectiva. Vamos a escribirla acá. Por si no me escuchan, no leen con mi hermosa letra. Está muy fea hoy día. Ya, entonces, G es inyectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que G le voy a poner U. G de U es igual a G de B. Ya, y ahora no me quiere escribir. G de B. Entonces, U es igual a B. ¿Ya? Entonces, como G es inyectiva, tengo que si cumple esto, debe cumplirse que sus puntos son iguales. Ahora supongamos que este es U y este es B. Como G es inyectiva, se cumple que U es igual a B, ¿cierto? Es decir, F de A1 es igual a F de A2. Y ahí tenemos esa condición. Ahora, F es inyectiva, ¿cierto? F inyectiva. Entonces, si cumple que F de A1 es igual a F de A2, voy a borrar aquí. Si F es inyectiva, si F de A1 es igual a F de A2, eso se cumple de inmediato, ¿cierto? Que A1 es igual a A2. Y entonces, habíamos empezado que G compuesto con F1 sea igual a G compuesto con F de A2. Y entonces, A1 es igual a 2. Entonces ahí demostramos que la composición también es inyectiva. Si las dos funciones son inyectivas, la composición también es inyectiva. Ya. Y ahí está la demostración. Ahora, ¿qué pasa si es sobreyectiva? Tengo que las dos son sobreyectivas y debo demostrar que la composición es sobreyectiva. Entonces recordemos que lo que debemos mostrar es que para todos los elementos de C existe un elemento en A, tal que G compuesto con F de A es igual a C, ¿cierto? Porque tenemos que, vamos a poner aquí, H, no sé por qué me queda, debe ser la conexión que no me agarra bien el lápiz. Ya. H, ahora me sale una K. Pucha. Ya, bueno, K. K es sobreyectiva, ¿cierto? Sí, para todo, tengo que K va de A a B, ¿ya? Para todo B que está en B, existe una A en A, tal que K de A es igual a B. Eso es sobreyectividad, es decir, todos los elementos de aquí tienen un elemento, vienen de un elemento de acá. ¿Ya? Eso quiere decir de que K es sobreyectiva. Ahora, como yo quiero mostrar que G compuesto con F
es inyectiva, entonces digo que para todos los elementos de C, entonces aquí yo tengo A, en este caso tengo B y tengo C. A, B y C. Y aquí está, esta es G compuesto con F. ¿Ya? Porque este es F y este es G. Entonces, para todos los elementos de aquí, tienen que venir de algún elemento de acá. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que quiero demostrar. Entonces, para todos los elementos de C, ¿cierto? Tiene que existir un elemento en A, tal que cumpla eso de ahí. Es lo mismo que escribe acá, ¿cierto? Pero con nuestra definición. Bueno, dado que G es sobreyectiva, para todo elemento de C, como G es sobreyectiva, ¿cierto? Si G es sobreyectiva pasa eso. Entonces vamos a borrar nuestro K, que no tanto nos costó hacer, y vamos a escribirlo en función de G. Este G y G va de B en C. B en C. Entonces G es sobreyectiva si para todo C en C, ¿cierto? Necesito que sean los elementos de la imagen. C en C existe un elemento en B, existe un elemento B en B, tal que G de B es C. Entonces, esto se tiene porque yo ya sé que G es sobreyectiva, así que vale esto. Ahora yo tengo F, entonces F sobre, eso implica que para todo B en B existe una en A, tal que F de A es igual a B. Entonces, para todos los elementos de B existe un elemento acá. ¿Ya? Entonces tenemos esto y además tenemos el F. Y por lo tanto, por eso aparece el que es sobreyectivo todo. Voy a borrar los dibujitos y vamos a continuar. Entonces, como es sobreyectiva, se cumple esto, ¿cierto? Y por sobreyectiva de F, se cumple eso de aquí, que es lo que les decía. Y entonces, C va a ser igual a G de B, ¿cierto? Pero B es F de A. Por lo tanto, G compuesto con F es A. Y entonces ya encontré este A en A, tal que C en C vale G compuesto con F. Así que es la sobreyectividad. Entonces, en resumidas cuentas, esto no lo van a usar mucho, quizás para mostrar algunas otras propiedades, pero lo importante es que si tengo dos funciones que son sobreyectivas, entonces su composición también lo va a hacer. Esa es la propiedad que siempre vale. Y por último, observamos si las dos son biyectivas, también la demostración anterior concluye, ¿cierto? Si las dos funciones cumplen las dos propiedades, ¿cierto? La composición también lo va a hacer. Así que no hay nada que hacer ahí. Ahora un ejercicio. Considere la función de los reales positivos que toma un x y lo lleva a la raíz de x. Y g que va de los reales a los reales positivos que toma x y lo eleva al cuadrado. ¿Están las composiciones G compuesto con F y G compuesto en F bien definidas? ¿Me pueden responder rápidamente esa pregunta? ¿Están definidas los reales positivos? O sea, me preguntan si está bien definida la función. Miren, si yo quiero G Sí. compuesto con F... no tengo lápiz. Espérame. Dígame. Estoy esperando su respuesta. Yo por mientras voy a dibujar. Me dice Karina sí. ¿Por qué sí?
Ah, perdón. Porque va de los reales positivos a los reales positivos. Entonces, si toma un X, digo, un número cualquiera de los reales positivos y lo lleva a la raíz, está bien porque no es negativo. Entonces no se escapa del conjunto. Y en el otro, al cuadrado, así que da lo mismo. ¿O no? Ya, pero hay que saber bien el dominio y su imagen. Más que nada que la función. Fíjense que esta es X. Entonces toma un X y lo lleva a la raíz de X. Se necesita que sean reales positivos. Pero G, el dominio de G es más grande. Porque son los reales. Entonces G va de los reales a los reales positivos. Y toma cualquier X, vamos a llamarlo Y, y lo lleva a Y cuadrado. ¿Cierto? Para no poner el mismo X. Entonces, ¿será que está bien definida esta composición? Esta composición sería G compuesto con F. ¿Es una composición? Ya, Karina dice que sí. Bueno, la respuesta es no. ¿Ya? ¿Y por qué no es? ¿Por qué es no? Sí, bueno, de los errores se aprende, ¿cierto? ¿Por qué es no? Porque lo más importante para que haya composición es que este conjunto, justo el conjunto que está en el medio, sean iguales. El conjunto imagen de F con el conjunto dominio de G tienen que ser iguales. Esa es como la regla principal de la composición. ¿Ya? Y en este caso no es así. Así que no es una composición, no está bien definida. Ahora si yo tengo G primero, los reales, y que va a los reales positivos, y toma G, ¿cierto? Que toma un punto X y lo lleva a X cuadrado, y entonces después, vamos a poner azul, después toma F, y F fíjense que son todos los reales positivos, así que aunque me parezca, no salga igual, es el mismo conjunto que toma un valor X, le vamos a llamar Z, y lo lleva a raíz de Z, que son los reales positivos. Esta es una composición, ¿está bien definida? Nadie me quiere decir nada porque tiene susto de equivocarse. No se preocupen. Se equivocan, aprenden más. Bueno, sí está bien definida la composición porque la única indicación es que el conjunto, el conjunto imagen de G en este caso, tiene que ser igual al dominio de F. Y en este caso sí lo es. Así que sí se puede definir la composición de funciones. Sí, muy bien Felipe, sí. Ese sí. Felipe, levantó la mano. Sí, la primera porque no era porque el segundo círculo era real mayor que 0 y el otro era real entero. Sí, la imagen, es decir, F de los reales positivos, la imagen de F está contenido en los reales. No son iguales, ¿cierto? Y la imagen de estos son los reales positivos. Entonces, como no son iguales, es una contención y no es una igualdad, entonces estos conjuntos no son iguales y por lo tanto no se puede definir la composición de funciones.
¿Ya? Ya voy a borrar. Y entonces, bueno, este va a quedar de tarea. Dice, considere la función f de esa forma y g de esta forma. Obtenga la composición de g compuesto con f. Eso va a quedar de tarea. ¿Ya? Y este también. Sea f y g dos funciones, demuestren las siguientes afirmaciones. G compuesto con f es inyectiva. Entonces, f es inyectiva. Ah, pero esto ya es lo mismo. Ah, no, pero al revés. Tengo la composición inyectiva, ¿cierto? Entonces tengo que mostrar que F es inyectiva. Y ahora si la composición inyectiva de sobreyectiva, entonces tengo que mostrar que G sea sobreyectiva. Es como el inverso del que teníamos. Sin que esas quedan dos de tareas. Y entonces vamos a ver la otra clase. La 17. Por lo menos hasta lo que alcancemos a ver hoy día. La 17 es sobre función inversa. ¿Ya? Así que hemos visto lo que es una función, ¿cierto? Vimos propiedades de ella, que sea inyectiva y sobreyectiva. Vimos la composición de funciones. Y ahora vamos a ver y entender qué es una función inversa. Entonces, vamos a hablar primero de la función identidad. Para un conjunto no vacío A, definiremos la función identidad de A como estos. La identidad de A le vamos a llamar id A, tiene nombre, toma elementos de A y los lleva a A, y toma el elemento y los deja igual. La identidad, no hace nada con el elemento. Y ahora, si ahora A fuese un subconjunto de B, es decir, A subconjunto de B, podemos ver la función identidad como una función inclusión de la forma así. O sea, en el primero, ¿cierto? En el primer caso, nosotros tenemos A, tenemos la función identidad de A, y llega A. Así que todos los elementos de aquí van a tomar elementos de acá y toma una A y lo lleva A. Así que no hace nada, es la identidad. Pero acá tengo mi conjunto A, ¿cierto? Tengo id de A, pero si ahora lo definimos con un conjunto de llegada más grande, B. Entonces, la identidad va a tomar los elementos de A y los lleva a A. Pero A está incluido en B. Así que todo esto de acá los lleva acá. Pero hay elementos de aquí, ¿cierto? Que no tienen preimagen. Eso se llama función inclusión. ¿Ya? Que toma los elementos de un conjunto y los incluye en otro. Con la identidad. Esa es la diferencia de los dos. Y en este caso, claro, se cumple de que la identidad de A va a ser igual, la imagen de A es igual a A que está contenido en B. Bueno, eso es lo que dibujamos. Para una función f de A en B dada, nos interesa encontrar una función g que va de B en A, que verifique esa condición. Ya vamos a hacer un dibujito, a ver si entendemos qué está pasando aquí. Entonces, tengo una función, bueno, el dibujito está abajo también, a ver, pero lo vamos a hacer aquí igual. Tengo una función A, tengo una función B y tengo f. Tal que toma elementos A y los lleva a B. Ahora mi idea es tratar de encontrar otra función que vaya de B hacia A y que tome el elemento B y lo lleve al elemento A. Esa función la vamos a llamar G. Ya, una función inversa.
Que pase, que toma los elementos de aquí exactamente ese y lo lleve a exactamente ese. Y ahora quiero que tome este punto y lo lleve exactamente a, y no a otro. Y eso pasa para todos los A y todos los B en A y B en B. Eso sería lo que estamos buscando. Bueno, aquí está el dibujito más bonito, que dice lo mismo, ¿cierto? Tomo el F, un punto en A, lo lleva a B, y ahora quiero que ese mismo punto B lo lleve a ese mismo punto A. ¿Ya? Entonces necesito encontrar esa función que haga eso. ¿Cómo podemos definir correctamente esta función G? ¿Qué denominaremos como candidato a función inversa de F? ¿Cierto? Esa es la idea. ¿Quién será nuestro mejor candidato para hacer G? Bueno, recordemos que si la función f es una función, si f es una función, entonces su grafo es un subconjunto de A cruz B. Lo vamos a llamar así, ¿cierto? El grafo de f está definido así, como siempre. Es el conjunto de todos los paraordenados A, B que pertenecen a A cruz B, tal que la primera coordenada está en A y la segunda coordenada es la imagen de A. Entonces, el grafo de la función g, que va de B en A, que buscamos debería ser un subconjunto B cruz A, ¿cierto? Al revés, donde B está en B, ¿cierto? Y A, en realidad, A es la imagen de B con respecto a G, ¿cierto? Pero no sabemos lo que es G. Pero podemos decir que F de A es igual a B, ¿ya? Para que quede como el mismo de acá, y que en realidad G sea exactamente lo que quiero. Que tome los elementos de A y los lleve a los de B como si fueran F, ¿ya? Quiero la misma, pero al revés. Bueno, para que sea exactamente, para que G sea efectivamente el grafo de una función, se debe verificar esto, que es la definición de grafo. Pero con esta condición diferente que tenemos ahora, ¿cierto? Es decir, para todos los elementos de B, existe un único elemento en A, tal que B, A pertenece al grafo, si solamente si su f de A es igual a B. Lo cual se cumple si solo si f va a ser una función biyectiva. Fíjense que como habla de unicidad para un lado y para el otro también, porque esto, decir que está en el gráfico también habla de existe un único. Entonces, en este caso existe un único para un lado y con esta condición nueva existe un único para el otro también. Entonces, si tengo unicidad para los dos lados, ¿cierto? Y voy a tomar todos los elementos de un conjunto, voy a tomar los elementos del otro también, entonces necesito de que además de ser inyectiva la función f sea sobreyectiva. Por lo tanto, para que encontrar la función inversa, necesito que la función tenga las dos propiedades, sea biyectiva. Por ejemplo, consideremos la función f, que toma el 1, 2, 3 y 4 y lo lleva a, b, c, d, cuyo grafo está dado por eso. Fíjense que el 1 lo lleva al A, el 2 lo lleva al D, el 3 lo lleva al C, el 4 lo lleva al D. Es decir, si uno lo dibuja con nuestros dibujitos de conjuntos, ¿cierto? Entonces voy a tener aquí el primer conjunto, aquí tengo el otro. No lo vamos a dibujar así, si no, no nos va a alcanzar. Vamos a dibujar así. Entonces aquí tengo al 1, tengo al 2, tengo al 3 y tengo al 4. Es el conjunto de partida, el dominio de F, y va al A, B, C y D. ¿Qué es lo que hace F? Toma el 1 y lo lleva al A. Toma el 2 y lo lleva al B.
Toma el 3 y lo lleva al C, y toma el 4 y lo lleva al D. Fíjense que en esta forma de dibujo, acuérdense que esto de graficarlo así es solo para entender, pero nunca hacer una demostración. Ya, pero así yo creo que se entiende mejor. Fíjense que aquí ya tengo la unicidad de los puntos, así que sería inyectiva. Y también fíjense que no hay ningún punto aquí en el conjunto de llegada que no viene de algún lado. Por lo tanto, es sobreyectiva también. Eso es lo que hay que mostrar. Entonces podemos observar que la función es biyectiva, ¿cierto? Toma todos los elementos del dominio y tiene una imagen, y todos los elementos de la llegada, ¿cierto? Vienen de un lado de la partida. Luego el grafo de la función candidata, la función inversa. Lo único entonces que hacemos con el grafo de f y el grafo para la función candidata de la inversa, vamos a dar vuelta las coordenadas. Si era 1A, escribimos A1. Si es 2B, escribimos B2, ¿cierto? Si era 3C, escribimos C3. Y 4D, escribimos D4. Porque si antes teníamos, ¿cierto?, los dos conjuntos, ya ni tengo los dos conjuntos, entonces tomábamos los puntos y cada uno iba para allá, ¿cierto? Ahora para la función inversa, necesito los dos mismos conjuntos, pero que vayan hacia el otro lado. Y que tomen el mismo punto y lo lleven al mismo punto. Entonces el grafo va a ser escrito con las coordenadas al revés. Entonces, el cual efectivamente es el grafo de una función, ¿cierto? Y vamos entonces a tomar la función g. Ahora, nuestro dominio son las primeras coordenadas, así que va a ser a, b, c, d. Y el conjunto de llegada es el 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4 está escrito así, tal que se cumple esto, que f de x es igual a y, si solamente si g de y es igual a x. Como lo escribimos, se va a cumplir para todos los elementos en el conjunto 1, 2, 3 y para todos los elementos del conjunto A, B, C, D. Así que ahí pude encontrar, ¿cierto? Bien rústicamente, con un conjunto bien pequeñito, ¿cierto? ¿Cuál es la inversa? ¿Cuál es el conjunto que toma los mismos elementos, los lleva allá y después los retrocede y queda exactamente igual? Dice, consideremos esta función, y esta función no es inyectiva y su grafo es este conjunto. ¿Qué pasó aquí? Bueno, fíjense que también tiene numeritos, así que los podemos graficar con nuestro conjunto, con nuestro gráfico de conjunto, ¿cierto? Entonces, Diego dice, en una función real como un conjunto de llegada mucho más amplio. ¿Cómo se hace así? Bueno, ahí vamos a llegar. Primero veamos qué pasa aquí, ¿ya? Y ahí después vemos qué pasa en los otros. Porque si entienden lo que pasa acá, el otro tiene que ser equivalente. Ya. Mi lápiz se volvió loco. Ya, entonces tengo el conjunto. No quiere nada mi lápiz. Entonces, si yo tengo mi conjunto aquí, que tomo el 1, el 2 y el 3, ¿cierto? Y lo lleva al 1, 2. Entonces, si x es igual a 1, lo lleva al 1. Pero si x es 2 o 3, va al 2. Entonces, ahí claramente, ¿cierto? No es inyectiva. Y su grafo va a ser 1, 1, ¿cierto? 1, 1, 2, 2 y el 3, 2. ¿Claro? Estos son, todos los que están aquí son los primeros elementos. Esos son estos. Y los otros, estos de aquí, ¿cierto? Son los segundos elementos. Así que ese sería el grafo. Pero la función no es inyectiva. Por tanto, el grafo de
el grafo del grafo de candidato a inversa de F sería, bueno, los damos vuelta. 1, 1 se convierte en 1, 1, el 2, 2 se convierte en 2, 2 y el 3, 2 en 2, 3. Lamentablemente, este no es un grafo de una función porque toma el 2 y lo lleva a dos elementos distintos. Por lo tanto, no es función la que está destinada a este conjunto si fuera grafo. Así que por eso no puede pasar. Si no es inyectiva, entonces no podemos encontrar una función inversa. Entonces, definición formal y ahora lo vamos a generalizar más. Consideremos una función biyectiva y definimos la función inversa de f como esta función. Ahora, esto se llama, es el nombre de la función, no como antes que hablamos de imagen inversa, ¿cierto? Y lo evaluamos en conjuntos. Ahora le estamos dando un nombre diferente. F a la menos 1 es una función llamada así y se va a llamar función inversa siempre y cuando f sea una función biyectiva. Entonces, como la función f a la menos 1 que va de b en a, que va a verificar que para todos los elementos de a, para todos los elementos de b, la imagen del punto a es igual a b, si solamente si la imagen del punto b sobre su inversa, función inversa, es igual a. O sea, el punto a lo lleva a b y el punto b lo lleva a. Y fíjense que los conectivos lógicos, los cuantificadores, los dos son para todo. Necesito que para todos los elementos del conjunto A y para todos los elementos del conjunto B debe cumplir esa condición. Entonces, eso va a ser inyectivo. O de forma equivalente, aquí está. Tomo el A, lo lleva a f de A y el f de A lo lleva al A. ¿Ya? Ese es con respecto a f. Y si lo vemos al revés, como f a la menos 1 como función, toma el B y lo lleva a f a la menos 1 de B. Y este f a la menos 1 de B lo lleva al B. La función inversa era la que en un gráfico se reflejaba en la función identidad. Si uno lo ve gráficamente, claro, sí. Si uno toma la función, lo refleja con la identidad, le da otra función y esa es la función inversa de ella. Pero acuérdense que siempre podemos hacer eso y lo que quede sea función siempre y cuando la función sea inyectiva. Por lo menos. Si no, lo que me queda no es una función. Por ejemplo, dice, sabemos que la función que va de los reales menos el 1 a los reales menos el 2, definida de esta forma, es biyectiva. Ya, sabemos que es biyectiva. ¿Cómo podemos calcular su inversa? ¿Cómo vamos a calcular la inversa? Entonces, denotamos y igual a la función f de x, y entonces queremos encontrar f a la menos 1 de y igual a x. Ya, esto de aquí es lo que queremos encontrar. Pero si y es igual a f de x, y va a ser igual a 2x más 3 es igual a x menos 1, ¿cierto? Y fíjense que escribir lo que queremos es lo mismo que como despejar el x. Así que tomamos esta ecuación y despejamos el x. Y entonces lo que nos queda va a ser nuestra función inversa. Luego la función inversa va a estar dada por los conjuntos al revés, ¿cierto? Ahora de R2 menos el 2 hacia R menos el 2 hacia R menos el 1 y va a estar dada así. El i, fíjense que es una variable, así que la puedo llamar i, x, z. Ya lo importante es que al 3 le sumo ese valor y lo divido por ese valor menos 2. Entonces la función toma el 3, lo suma ese valor y lo divide por ese valor menos 2. Esta es la forma que se debe encontrar la función inversa, pero no siempre es tan fácil de encontrar. En este caso sí, pero no siempre es tan fácil de encontrar. ¿Ya? Pero esta es la primera forma que hay que averiguar y saber si se puede encontrar o no. Consideremos esta función x a x cuadrado. Sabemos que esta función no es inyectiva ni sobreyectiva. Por tanto, no va a poseer función inversa. No es inyectiva ni sobreyectiva dentro del C-dominio y dentro de ese conjunto de llegada. ¿Cierto? Si uno lo restringe, sin embargo, si restringimos la función
a los reales positivos, sí va a ser inyectiva, ¿cierto? Pero no es sobreyectiva porque en realidad no llega a todos los valores reales. Así que aún no podemos encontrar la función inversa. Dado que su imagen son los reales positivos, entonces podemos restringir ahora el codominio de esta forma y ahora sí podemos encontrar la inversa. Fíjense que decir que una función no es inyectiva, decir que una función no es inyectiva ni sobreyectiva no quiere decir que no va a poder encontrar nunca su función inversa, sino que la podemos redescribir restringiendo su dominio y su conjunto de llegada para poder encontrar su función inversa si es posible. Ya, estamos en la hora. Dice ejercicio 1, sea f de A en B y G de B en A, funciones invertibles. Muestre que las composiciones G compuesto con F y F compuesto con G también son invertibles y su inversa están dadas de esta forma. Entonces queda de eso de ejercicio y esta unicidad de la función inversa, sea f que va de A en B, muestra que si las funciones G y H que van de B en A son funciones inversas, entonces G es igual a H. ¿Cómo podemos hacer este ejercicio? Una idea solamente. Bueno, primero lo pueden hacer con nuestro diagrama de conjuntos para ver si en realidad se cumple la definición de composición de funciones. Ya, pero como les digo, eso no es una demostración, es solo para tener una idea principal o inicial de cómo poder hacer el ejercicio. Y luego tenemos que usar la definición. ¿Cuál es la definición? Esta. Una función inversa es esto. F para todo A y para todo B se cumple eso. Para demostrar la de composición y de inyectividad está en la otra. Pero aquí dice que tengo que demostrar que es invertible, así que debo definir usar la definición del para todo A, para todo B, F de A es igual a B y F a la menos 1 de B es igual a A. Para demostrar esa igualdad. Es necesario. Así se demuestra esa y esto también. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? El martes ya vamos a estar atrasados porque deberíamos empezar con la clase 20 en realidad, pero vamos a ver la clase 18 y 19, así que estaríamos atrasados una clase, ¿ya? Así que para poder quedarnos al día. Profe, pero ¿no que estará la 18? A ver. No me acuerdo. No, esta es la 17, ¿viste? Es la clase 17. Ah, ya. Sí. Es que a mí me parecía que la 18 era la invertible. No, se parece sí, pero en la 17. Entonces nos faltan 2 clases para quedarnos al día, pero vamos a estar atrasados, así que yo creo que el martes vamos a ver 2 clases y ojalá el jueves vamos a ver 2 clases para llegar a estar al día, ¿ya? Si necesitan una clase de ejercicio, una clase para dudas, me dicen y coordinamos un día y hacemos todas estas dudas y ejercicios que nos van quedando. Así que pónganse